Negrita, prende la vela, negrita, prende la vela. Buenos días, estudiantes. Por medio de este clip de audio-video les habla su docente Alma Barahona. Vamos a darle continuidad a nuestras clases de ciencias sociales. Hoy voy a hablarles de un tema que les debía por concluir, que es del componente de democracia en el primer periodo académico correspondiente al tema de Estado Social de Derecho. Hoy voy a hacer la conclusión de ese tema y además voy a realizar la introducción a cátedra de afrocolombianidad. ¿Qué veremos hoy? Primero vamos a conceptualizar el Estado Social de Derecho, es decir, qué significa un Estado Social de Derecho. 2. Vamos a hablar sobre por qué es importante hablar de afrocolombianidad o por qué es importante esto en los colegios. 3. ¿Cuáles son las poblaciones en Colombia? Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Vamos a ver una introducción a estas poblaciones. Y 4. Voy a conceptualizar, voy a decirles qué se concibe como multiculturalidad, interculturalidad y plurietnicidad. Anteriormente ustedes realizaron un ejercicio de conceptualizar o definir las diferentes nociones de Estado dependiendo de la Constitución de ese año. Ese ejercicio tenía como fin comprender la esencia del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho se va a entender como un Estado democrático y pluralista. Esto se ve en muchos lugares y artículos de la Constitución Política de 1991, en específico en el primer artículo. Es esencial entender que hay una concepción pluralista y democrática de la sociedad y esto es importante y hace parte de la caracterización del Estado Social de Derecho. Es decir, que sin la noción pluralista y democrática no hay ningún Estado social de derecho. Un Estado social de derecho debe regirse bajo los siguientes ejes. El primero, el de igualdad y libertad como derechos fundamentales que el Estado debe defender. Y segundo eje es como un Estado gestor. ¿Qué quiere decir gestor? Que administra y que promueve de manera intervencionista, más no controladora, la República de Colombia. O sea que el Estado va a administrar y va a promover todos los derechos. Lo cual es poner como énfasis la concepción y declaración de los derechos humanos. Gracias a la Declaración de los Derechos Humanos se puede concebir el Estado Social de Derecho, porque la esencia del Estado Social de Derecho son los derechos humanos. Y teniendo esto comprendido, podremos darle otro giro a la visión de la Constitución política y verla también como una herramienta que nos defiende, nos protege y nos resguarda ante cualquier injusticia. Pero ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayuu, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, pero inicialmente era trocar.
Esa a mí me tocó traducirla con ellos. Era la experiencia de ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno les decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza, nuestra constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que vienen aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Ahora, teniendo en cuenta la reflexión de Jaime Garzón, tenemos que la Constitución son reglas y principios que dictamina el Estado de Colombia. Y gracias a que Colombia es un Estado social de derecho, podemos contar con la protección del Estado por parte de todo lo que está dictaminado en la Constitución política. Finalmente tenemos que, primero, en el título 1 de los principios fundamentales, el artículo 1 nos va a decir lo siguiente, que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, o sea que cada departamento puede decidir desde su autonomía cuáles son las funciones o directrices que se van a tener en cuenta para condiciones particulares de esa población. También dice que es democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Con este último artículo, el artículo 10, vamos a dar paso a un tema que se conecta plenamente con los derechos que están en la Constitución expresados: el derecho a la vida digna, el derecho a la cultura y el reconocimiento de la herencia cultural. Dice así: el castellano es el idioma oficial de Colombia. Sin embargo, las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Esa es una forma de proteger la lengua de ciertas culturas, de ciertas etnias que por trayectoria histórica han construido su propia forma de lenguaje. Y el artículo 7 nos dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Y por tanto es que vamos a empezar a ver cátedra de afrocolombianidad, porque como ciudadanos y ciudadanas de Colombia tenemos que reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Comienzo esta cumbia de manera grotesca.
afrodescendiente en Latinoamérica. Las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras están presentes en todo el territorio nacional. La mayor concentración se encuentra en la región Pacífico y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, departamentos como Guaviare, Magdalena, Risaralda o Putumayo también cuentan con población afro. Reconocer a las poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras hacen de Colombia un país rico, diverso y más justo. La Constitución Política de Colombia de 1991, entonces, en nuestro artículo 7, dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Eso quiere decir que en Colombia hay una institución encargada también de gestionar esta protección, que se llama el Ministerio de Cultura. Es el que se encarga de contribuir desde la política pública, desde las leyes, al reconocimiento y fortalecimiento de los diversos grupos poblacionales del país. Eso quiere decir que si queremos saber algo más de estas poblaciones, podemos dirigirnos al Ministerio de Cultura, en las páginas web o en la institución física. En ninguna ciudad de Colombia se nota tanto el legado de la diáspora africana como en Cartagena de Indias. Sin duda, la traída masiva de esclavizados a este importante puerto sobre el Caribe es el hecho de mayor impacto en la conformación histórica de la ciudad. Sin embargo, ningún tema ha sido más soslayado, o sea, ignorado, que el reconocimiento y la valoración de esta verdad tan evidente. La historia de la ciudad está llena de referencias a la jerarquización de los espacios públicos y al desarrollo de las prácticas de negación del disfrute de estos lugares a la población negra pobre. Entonces, ¿por qué hablamos de afrocolombianidad? Porque actualmente todavía hay unas ideas concebidas erróneas de la cultura que nos hace pensar que las personas que han tenido su legado histórico de África, que tienen otro color de piel, que son seres humanos, son inferiores. Y esta idea de la inferioridad de otros seres humanos a estas personas que se les relaciona directamente con los africanos se les llama racismo. Es una idea naturalizada de que la población negra es inferior y que tenemos que erradicar, tenemos que eliminar. Entonces, el racismo es contra la población negra, está tan naturalizado que no se alcanza a percibir, afirmó María Isabela Mena, una investigadora de África en la escuela, al hacer referencia en cuanto a cómo se está evidenciando el racismo dentro de las escuelas. Ella hizo un estudio para hablar de cómo en las escuelas hay racismo todavía, que es algo muy triste. A propósito de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, el decano de educación de una universidad muy reconocida recalcó que esta fecha es importante porque es un día en el que las comunidades afro hacen remembranza, traen a colación su identidad y reivindican sus derechos. Vuelven a poner en discusión sus derechos. ¿Cuáles son los que necesitan y cuáles no se están garantizando? Entonces, cada 21 de mayo se conmemora en Colombia el Día de la Afrocolombianidad, como un tributo a la población afrodescendiente. La historia comenzó muchos años atrás con la abolición de la esclavitud en el país, justamente el 21 de mayo de 1851, una fecha que marcaría la historia de las personas negras en Colombia. Pero estos cambios y avances que han tenido la sociedad no se dio de un día para otro, sino que contó con el esfuerzo y la vida misma de muchos líderes que lucharon por sacar a su pueblo de la esclavitud, del sufrimiento y los maltratos. El Ministerio de Cultura
está comprometido con el reconocimiento de los saberes ancestrales, las tradiciones, los usos, costumbres, las lenguas criollas, el aporte y la participación de las comunidades afrodescendientes en la construcción de un nuevo país. Entonces tenemos que las poblaciones que se conciben dentro de esta categoría son comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y son un grupo de comunidades descendientes de África, descendientes de los africanos, traídas al territorio de América en tiempos de la colonia española. Ahora sus expresiones y manifestaciones de diversidad cultural y social se basan en contribuir a la lucha contra el racismo y la discriminación en nuestro país. Y esta es la definición que yo quiero que se nos quede, porque siempre nos han dicho que los afrocolombianos son descendientes de los esclavos, pero estamos en un presente, y en el presente estas comunidades luchan contra el racismo y la discriminación. Quieren conservar su identidad y sus herencias culturales, más no que sean reconocidos como esclavos. Miren el siguiente caso. Gladys Hernández tiene 34 años y ya no se alisa el pelo. Dice que eso es negar su cultura. Usa extensiones siempre de colores y adorna su cabeza con figuras que hacen parte de la tradición de las palenqueras, de las mujeres de San Basilio del Palenque, un corregimiento en el departamento de Bolívar. Es extraído de un texto llamado Las raíces del feminismo palenquero. La postura de Gladys genera un gran impacto en la sociedad, ya que reivindica la cultura afrocolombiana, reconstruyendo todo su legado histórico a través de su propia identidad expresada en su cabello. La identidad de tener las trenzas o la identidad de tener el cabello tal cual como es, también es una forma de poder político de su cuerpo y de reivindicación de su identidad. Entonces el primer concepto que va a jugar aquí, que lo tenemos que tener muy presente, es el de multiculturalidad. Es el término que se maneja dentro del contexto sociológico para hablar de la existencia de diversas costumbres culturales dentro de un mismo territorio. Es decir, que conviven diferentes poblaciones con sus diferencias culturales y coexisten entre sí en una misma sociedad. Esto ha estado presente, o esta situación estuvo presente en las civilizaciones antiguas. Interculturalidad. Es el proceso en el que dos o más culturas realizan una especie de intercambio e interactúan en un mismo territorio. Esto se distingue de la pluriculturalidad por ser una relación completamente enriquecedora. La pluriculturalidad, entonces la interculturalidad es una forma de integración desde la perspectiva de los derechos humanos, y esta supone la construcción y la igualdad entre los distintos participantes de una sociedad. Y la plurietnicidad, para entender este concepto, vamos a ver qué es una etnia. Entonces una etnia es una población humana en la cual varios miembros se identifican, normalmente con base a una realidad o a una presunta tradición histórica o descendencia. Las etnias también normalmente son unidas por unas prácticas culturales, comportamientos, lengua o religiones comunes. De esta manera, la cátedra de afrocolombianidad nos permite repensar y legitimar todas las luchas de las poblaciones o comunidades que traen consigo un legado histórico y una gran herencia cultural. Por tanto, tenemos uno de esos ejemplos, es la postura de Gladys. Los estudiantes les voy a esperar en el foro, y en el foro van a encontrar 2 preguntas relacionadas con este video, el cual vamos a socializar en ese espacio que se nos abre de discusión. Chao.